Catequesis sobre el credo de San Juan Pablo II. Audiencia general del miércoles 30 de abril de 1986. La Divina Providencia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El primer artículo del credo no ha acabado de darnos sus extraordinarias riquezas y efectivamente la fe en Dios como Creador del mundo, de las cosas visibles e invisibles. Está orgánicamente unida a la revelación de la Divina Providencia. Comenzamos hoy dentro de la reflexión sobre la creación una serie de catequesis cuyo tema central está justamente en el corazón de la fe cristiana y en el corazón del hombre llamado a la fe. El tema de la providencia divina, o de Dios que como Padre omnipotente y sabio está presente y actúa en el mundo, en la historia de cada una de sus criaturas para que cada criatura y específicamente el hombre, su imagen pueda realizar su vida como un camino guiado por la verdad y el amor hacia la meta de la vida eterna en él. ¿Para qué fin nos ha creado Dios? Se pregunta la tradición cristiana de la catequesis, e iluminados por la gran fe de la Iglesia tenemos que repetir pequeños y grandes estas palabras u otras semejantes. Dios nos ha creado para conocerlo y amarlo en esta vida y gozar de Él eternamente en la otra. Pero precisamente esta enorme verdad de Dios que con rostro sereno y manso segura guía nuestra historia, paradójicamente encuentra en el corazón del hombre un doble y contrastante sentimiento. Por una parte es llevado a acoger y a confiarse a este Dios providente tal como afirma el salmista: acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Por otra, en cambio, el hombre teme y duda en abandonarse a Dios como Señor y Salvador de su vida, o porque ofuscado por las cosas se olvida del Creador, o porque marcado por el sufrimiento duda de Él como Padre. En ambos casos, la providencia de Dios es cuestionada por el hombre. Está la condición del hombre que en la misma escritura divina, Job no vacila de lamentarse ante Dios con franca confianza de este modo. La palabra de Dios indica que la providencia se manifiesta dentro del mismo lamento de sus hijos. Dice Job, lleno de llagas en el cuerpo y en el corazón. ¿Quién me diera saber dónde hallarlo y llegar hasta su morada? Expondría ante él mi causa, tendría la boca llena de recriminaciones. Y de hecho no ha faltado al hombre a lo largo de toda su historia, ya sea en el pensamiento de los filósofos, ya en las doctrinas de las grandes religiones, ya en la sencilla reflexión del hombre de la calle, razones para tratar de comprender, más aún de justificar la actuación de Dios en el mundo. Las soluciones son diversas y evidentemente no todas son aceptables, y ninguna plenamente exhaustiva. Hay quien desde los tiempos antiguos se ha remitido al lado o destino ciego y caprichoso, a la fortuna vendada. Hay quien para afirmar a Dios ha comprometido el libre albedrío del hombre, o quien, sobre todo en nuestra época contemporánea, para afirmar al hombre y su libertad piensa que debe negar a Dios. Soluciones extremistas y unilaterales que nos hacen comprender al menos que lazos fundamentales de vida entran en juego cuando decimos divina providencia. ¿Cómo se conjuga la acción omnipotente de Dios con nuestra libertad y nuestra libertad con sus proyectos infalibles? ¿Cuál será nuestro destino futuro? ¿Cómo interpretar y reconocer su infinita sabiduría y bondad ante los males del mundo, ante el mal moral del pecado y del sufrimiento del inocente? ¿Qué sentido tiene esta historia nuestra con el despliegue a través de los siglos de acontecimientos, de catástrofes terribles y de sublimes actos de grandeza y santidad? El eterno fatal retorno de todo al punto de partida sin tener jamás un punto de llegada, a no ser un cataclismo final que sepultará toda vida para siempre. Y aquí el corazón siente tener razones más grandes que las que su pequeña lógica llega a ofrecerle. Hay un ser providente y positivo, a quien llamamos Dios, que nos rodea con su inteligencia, ternura, sabiduría y guía. Nuestra existencia, la realidad, el mundo, la historia, nuestras mismas voluntades rebeldes, si se lo permiten, hacia el descenso del séptimo día de una creación que llega finalmente a su cumplimiento.
Aquí en esta línea divisoria sutil entre la esperanza y la desesperanza se coloca para reforzar inmensamente las razones de la esperanza, la palabra de Dios, tan nueva aunque invocada por todos, tan espléndida que resulta casi humanamente increíble. La palabra de Dios nunca adquiere tanta grandeza y fascinación como cuantos se la confronta con los máximos interrogantes del hombre. Dios está aquí, es Emmanuel, Dios con nosotros, y en Jesús de Nazaret muerto y resucitado, Hijo de Dios y hermano nuestro. Dios muestra que ha puesto su tienda entre nosotros. Bien podemos decir que todas las vicisitudes de la Iglesia en el tiempo consisten en la presencia de Dios guiada en esto por el ejemplo de Jesús y por la fuerza del Espíritu. Por lo cual la Iglesia puede, la Iglesia quiere, la Iglesia debe decir y dar al mundo la gracia y el sentido de la providencia de Dios, y por amor al hombre para subtraerlo al peso aplastante del enigma y confiarlo a un misterio de amor grande, inconmensurable, decisivo como es Dios. Así que el vocabulario cristiano se enriquece de expresiones sencillas que constituyen hoy como ayer el patrimonio de fe y de cultura de los discípulos de Cristo. Dios ve, Dios sabe, si Dios quiere, vive en la presencia de Dios, hágase su voluntad. Dios escribe derecho con nuestros renglones torcidos. En síntesis, la providencia de Dios. La Iglesia anuncia la divina providencia no por invención suya, aun cuando inspirada por pensamientos de humanidad, sino porque Dios se ha manifestado así, cuando ha revelado en la historia de su pueblo que su acción creadora y su intervención de salvación estaban indisolublemente unidas, formaban parte de un único plan proyectado en los siglos eternos. Así pues, la Sagrada Escritura en su conjunto se convierte en el documento supremo de la divina providencia. Al manifestar la intervención de Dios en la naturaleza con la creación y aún más con la más maravillosa intervención, la redención que nos hace criaturas nuevas en un mundo renovado por el amor de Dios en Cristo. Efectivamente, la Biblia habla de providencia divina en los capítulos sobre la creación y en los que más específicamente se refiere a la obra de la salvación. En el Génesis y en los profetas, especialmente en Isaías, en los salmos llamados de la creación y en las profundas meditaciones de Pablo sobre los inescrutables designios de Dios que actúan en la historia. En los libros sapienciales, tan atentos a encontrar la señal de Dios en el mundo, y en el Apocalipsis, que tiende totalmente a encontrar el sentido del mundo en Dios. Al final aparece que el concepto cristiano de providencia no es simplemente un capítulo de la filosofía religiosa, sino que la fe responde a las grandes preguntas de Job y de cada uno de los hombres como él, con la visión completa de que secundando los derechos de la razón, hace justicia a la razón misma, dándole seguridad mediante las certezas más estables de la teología. A este propósito, nuestro camino se encontrará con la incansable reflexión de la tradición a la que nos remitiremos oportunamente, recogiendo en el ámbito de la perenne verdad el esfuerzo de la Iglesia por hacerse compañera del hombre que se interroga sobre la providencia continuamente y en términos nuevos. El Concilio Vaticano I y el Vaticano II, cada uno a su modo, son voces preciosas del Espíritu Santo que no hay que dejar de escuchar y sobre las que hay que meditar, sin dejarse atemorizar del pensamiento, pero acogiendo la linfa vital de la verdad que no muere. Toda pregunta seria debe recibir una respuesta seria, profunda y sólida. Por eso tocaremos los diversos aspectos del único tema, viendo ante todo cómo la providencia divina entra en la gran obra de la creación y en su afirmación, que pone de relieve la riqueza múltiple y actual de la acción de Dios. De ello se sigue que la providencia se manifiesta como sabiduría trascendente que ama al hombre y lo llama a participar del designio de Dios, como primer destinatario de su cuidado amoroso y al mismo tiempo como su inteligente cooperador.
La relación entre la providencia divina y libertad del hombre no es de antítesis, sino de comunión de amor. Incluso el problema profundo de nuestro destino futuro halla en la revelación divina, específicamente en Cristo, una luz providencial, que aún manteniendo intacto el misterio nos garantiza la voluntad salvífica del Padre. En esta perspectiva, la divina providencia, lejos de ser negada por la presencia del mal y del sufrimiento, se convierte en el baluarte de nuestra esperanza, dejándonos entrever cómo sabe sacar bien incluso del mal. Finalmente recordaremos la gran luz que el Vaticano II irradia sobre la providencia de Dios con relación a la evolución y al progreso del mundo, recogiendo al final en la visión trascendente del reino que crece. El punto final del incesante y sabio actuar en el mundo de Dios providente. ¿Quién es sabio para entender estas cosas, prudente para conocerlas? Pues son del todo rectos los caminos de Yahvé. Por ellos van los justos, pero los malvados resbalarán en ellos.